Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te invitamos aquí a tu iglesia, Señor. Señor, te damos la honra y la gloria. No hay nadie como tú. Papá, te doy gracias por tu presencia. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Para ti la honra. Tú eres lo único, mi Señor. Te doy gracias. Amén. Cuando es en la última canción que estaba viendo, había una unción y cuando estaba hablando, cuando estaba orando, podía ver una nube blanca y una explosión, una nube, y podía ver el camino de aquí a acá, una unción y cliriado, podía ver el camino. Es algo que acabo de ver ahora, en ese momento. Y hoy pues vamos a hablar sobre los milagros, señales de la gloria de Dios. En otras palabras, los milagros son definidos como un acto supernatural donde hay sanidad, se manifiesta la gloria de Dios. Muchas cosas imposibles que son imposibles son posibles. Un milagro también es una situación, un fenómeno o una acción que no puede explicarse en los principios naturales y que por lo tanto es imputado a una identidad divina. Y esta enseñanza que estoy dando es un recapitulado, un repaso de uno de los webinars que yo hice y también abundé un poquito más para enfatizarla. Para Dios nada es imposible. Él se glorifica por medio de los milagros. Y si podemos ver en Salmo 106.2, que es un salmo que David escribió, pues ahí podrá enumerar los milagros gloriosos del Señor. ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? En el Nuevo y Viejo Testamento Dios hizo milagros que son testimonios, donde debemos darle gracias a Dios y alabarlo y adorarlo con un corazón humilde. Y a través de su amor vemos muchos milagros en lo supernatural. Y cuando estamos hablando que vemos muchos milagros, hablamos de los milagros vienen de diferentes maneras, vienen por fe. Por la fe, que es una base muy importante. Y yo puedo dar un testimonio. Este es un testimonio de un milagro. Cuando me pasó a mí lo del carro, que el agua se metió para adentro y ahora yo tengo el carro nuevo, ahí fue un milagro. Dios salvó mi vida porque el agua me pudo haber cubierto. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida, ha hecho mucha sanidad y puedo escribir un libro de todo, un librito. En otras palabras, ¿quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? En el Nuevo y Viejo Testamento Dios hizo los milagros que son testimonios donde debemos darle gracias a Dios y alabarlo y adorarlo con un corazón humilde. A través de su amor vemos muchos milagros en lo supernatural. Siempre debemos tener fe, orar, ayunar y esperar en el tiempo de Dios para el milagro. Los milagros no son al tiempo de nosotros, es al tiempo de Dios. Dios. La palabra milagro viene de la palabra española miraculum. Los milagros y señales de la gloria del Señor se manifiesta supernatural. Vemos señales, maravillas y milagros como nunca. Los ángeles de Dios siempre están listos para hacer milagros y nuestro Señor se glorifica por medio de los milagros, señales y maravillas. En el Nuevo Testamento, si ves este verso en Lucas, ahí fue donde Jesús hizo algunos milagros. Hay un ejemplo. En Lucas 7:11 al 17. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa siguió. En verso 12, cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven había muerto, era el único hijo de la viuda, y una gran multitud de la aldea le acompañaba.
Lucas 7:13. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Y le dice a la señora, y los de estos rojos son las letras rojas, no llores, le dijo. Y Lucas 7:14, luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Esa palabra, levántate. Es tan fuerte esa palabra, levántate. Dios, Jesús resucitó a esa persona. Esa persona estaba en el ataúd. Fue un tremendo milagro. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. En Lucas 7:16, un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy al pueblo. Y 17, y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Vengas, mis hijos, muchos milagros se manifestarán en esta nación y se verá toda mi gloria en todas las áreas y todos sabrán que yo soy Dios y no hay nadie más que Él. Tengan mucha fe, confíen en mí. Muchas promesas se manifestarán en esta dispensación y nuevos creyentes serán salvados. Habrá muchas sanidades. Estoy quienes son mis trabajadores. Vengan a mi mesa para recibir nuevas instrucciones de los planes que tengo para ustedes. En otras palabras, cuando estamos diciendo esto, en estos versículos, la viuda había perdido a su esposo y a su único hijo, que era el sustento. Él estaba muerto. Entonces Lucas aquí está enfatizando que ella era la clase de persona que Jesús había venido a ayudar. Y eso fue lo que hizo. Jesús tiene gran compasión por el dolor de las personas y puede brindar esperanza en medio de cualquier tragedia. ¿Qué queremos decir con esto? Debemos tener mucha fe. No importa los problemas que estemos pasando, y eso me lo aplico aquí. Los problemas que estemos pasando, no importa la tormenta, porque la pastora Bárbara enseñó sobre los milagros, que no importa que uno esté en medio de la tormenta. Hay una canción que es fuerte, que me gusta, se llama Aleluya, 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 porque tú alabas al Señor y lo adoras en medio de esa tormenta. En otras palabras, Dios tiene compasión de nosotros y envió a Jesús a darnos vida con Él. Y hay un versículo aquí que es en Jueces 6:39. Luego Gideón le dijo a Dios, por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede cerca mientras que el suelo de alrededor esté mojado como el rocío. Después de presentar el milagro de la lana mojada, Gideón quería ver el milagro de Dios hecho con la lana de la oveja. Gideón quería ver la sabiduría de Dios. Siempre debemos confiar en los milagros de Dios. Y más que nada, tener fe y confiar en Dios. Gideón logró la victoria en contra de los madianitas, 300 hombres, y obtuvo la victoria. Jesús realizó más milagros y puedes ver un ejemplo en Mateo. Si puedes ver Mateo 8, 16, 17. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Imagínate, con una simple orden sanó a los enfermos. Y este es un versículo clave para una liberación, para sacar demonios, sacar espíritus, En otras palabras,
en 8:17, en Mateo 8:17. Así que se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Mateo continúa mostrando la naturaleza soberana de Jesús. Por medio de un toque, Jesús sanaba. Cuando decía una palabra, los espíritus malignos huían de su presencia. Imagínate que la unción de Jesús es tan grande, tan poderosa, que solamente con él caminar en el área, esos espíritus corrían, esos espíritus se iban, en otras palabras. Dios es tan hermoso, somos bendecidos, ungidos, tenemos su favor, somos sanados y aprendemos a su palabra y usarla como herramientas en nuestra vida diaria. Por medio de Dios, lo imposible es posible por sus milagros y su gloria se manifiesta en toda su totalidad. Entonces podemos ver Salmo 105, 4 al 6. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado. En otras palabras, y los decretos que ha dictado. Salmo 105, 6. Ustedes, hijos de Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Dios escogió a Abraham y prometió a sus descendientes que vivirían en la tierra de Canaán. Y cuando estamos hablando de la tierra de Canaán, esa era la tierra prometida, la tierra que el Señor le prometió a Abraham, Isaac y Jacob por medio de Moisés cuando sacó a las personas de Egipto, de la esclavitud de esos 400 años. Y eso podemos verlo en el libro de Génesis, Éxodos, Números. Hay mucho, que uno puede abundar. En otras palabras, se puede abundar. Hay tanto que uno puede escudriñar y aprender. ¿Y qué serían? Dios siempre hace milagros cuando menos nosotros lo esperamos. Cuando estamos hablando que Dios hace milagros cuando nosotros menos lo esperamos, hay muchas sanidades que se han visto donde han habido personas sanadas de cáncer. Otras personas son salvas de accidentes de carro. Aquí soy un ejemplo. No estoy bromeando, como 3 accidentes de carro. Uno de que el agua me pasó por encima. No puedo evitar reírme, Los ángeles de Dios siempre están preparados para asistirnos cuando todo parece que no hay solución. La gloria de Dios se manifiesta en muchas maneras. Solo lo que tenemos que hacer es tener fe. La fe es clave. Confiar en Dios y esperar en su tiempo. Y veremos los milagros, señales y maravillas que Dios hace. Y esa es una lección que estoy aprendiendo. Que todo tiene su tiempo. Que yo digo, ahora lo quiero. En Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En ese versículo nos alienta un líder que nos motiva a seguir hacia adelante. Alguien que cree que podemos llevar a cabo la tarea que nos ha encomendado y que estará con nosotros hasta el final. Dios es esa clase de líder. Él conoce el futuro y los planes que tiene para nosotros, que son buenos y están llenos de esperanza. Y cuando estoy diciendo los planes que Él conoce y Él lo ve todo, en la enseñanza de ayer que dio Brett, aprendimos sobre que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo y ve lo que hay en nuestro corazón. Y eso es algo que Él está viendo. Eso no es, lo estoy diciendo. Hay una unción de gozo. Mientras sea Dios que nos diga lo que debemos hacer y esté con nosotros cuando cumplamos su misión,
Nuestra esperanza es ilimitada. Esto no significa que no experimentamos dolor, problemas y sufrimiento, sino Dios nos llevará a un final glorioso. Imagínate la gloria de Dios manifestándose en los momentos más difíciles que uno está pasando. Dios trabaja por medio de sus milagros, usando a los creyentes que Él ha escogido y pasa tiempo con Él, orando, ayunando, alabándolo y adorándolo y manifestando su amor a todos. Dios nos ama. Nada es imposible para Él. Él es nuestro refugio, nuestro tesoro. Descansamos en Él en nuestros momentos de prueba. Y esto me lo aplico. Descansa en Él en nuestros momentos de prueba. ¿Sabe qué? Me gusta esa maquita. Esa maquita que hay en el cielo que Él tiene para mí. Y la puede tener para todo el mundo, esa hamaca. Yo lo amo. En el Viejo Testamento podemos ver milagros que Él hizo. En el Viejo Testamento por medio de las mujeres. Un ejemplo fue Esther, donde ella se casó con el rey de Persia y salvó al pueblo judío de ser exterminado. Esther 2:8. Como resultado del decreto del rey, Esther junto con muchas otras jóvenes fue llevada al harén del rey y el rey en la fortaleza de Susá. Y fue entregada al cuidado de Hegai. En Esther 2:9, Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. Por medio de Esther, Dios obró milagros y dio favor a Esther para un plan y un propósito para que su pueblo de Israel no fuera exterminado. Ella tuvo fe, tuvo confianza en Dios y ayunó 3 días sin comer. Y los propósitos de Dios se cumplieron. Ya Dios sabe lo que va a pasar. Ya Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Y Él usa a las personas con un propósito en una estación, en ese tiempo. Esther caminaba con el favor de Dios, fue obediente a Él. Dios hizo lo imposible, un milagro para su pueblo de Israel. Otra mujer que Dios usó para demostrar otro milagro fue Ana. Y esto fue en el Nuevo Testamento. Y para poder, en Lucas 2:36 al 38, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. En Lucas 2:37, después ella vivió como una viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salió del templo, sino permanecía allí día y noche, adorando a Dios en ayuno y en oración. Imagínate, este es un buen ejemplo. Tú quieres la unción de Dios. Ella estuvo en el templo día y noche, ayunando y alabando al Señor. Ella es un buen ejemplo del Señor. Imagínate, nosotros hoy en día nos quejamos. Nos quejamos porque no ayunamos, queremos comer y comer, hay que ayunar para el Señor, y yo me lo aplico también porque el café, la comida, pero tenemos que hacer un sacrificio para el Señor, y esto es para todos, y para mí. Sí. En Lucas 2:38 llegó justo en el momento en que Simeón hablaba con María y José. Comenzó a alabar a Dios. Habló del nono a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Ana era una profetisa, lo que indicaba que tenía una comunión íntima con Dios. El ministerio de un profeta no solamente implica predecir el futuro. Lo que estamos hablando es lo que va a pasar. Su papel principal era ser vocero de Dios y proclamar su verdad. Ana sabía del nacimiento de Jesucristo y los milagros que Él haría. Dios ya tenía un plan
¿Qué estamos diciendo? Ya Dios tenía un plan. Dios la estaba usando a ella, y esto es en el libro de Lucas. Ya Dios tenía un plan y ya ella sabía sobre el nacimiento de Jesucristo. Y podemos decir, esto es una palabra profética que Dios me dio hace unos meses y quería enfatizarla. Haré milagros en esta nación llamada América. Ven conmigo al tercer cielo. Busca de mi alimento. Te daré revelación de los tesoros más preciados que tengo. Todo lo que tienes que hacer es buscarme, esperar en mí. En este tiempo quiero llenar a mis creyentes con milagros, señales y maravillas que tanta falta les hace. Vengan a mí con un corazón humilde. Descansa en mis manos. Alaba y adora en tus tiempos de prueba. Estoy contigo. Nunca te dejaré. Solo los amo. ¿Qué quiero? Dios nos ama a todos. Y cada uno de nosotros, porque tenemos nuestros ministerios, el enemigo nos ataca. Y descansando en Dios es la mejor manera, estando en ese lugar secreto en el cielo, en el tercer cielo. Mateo 8, 1 al 4. Ahí Jesús hizo otros milagros, es otro ejemplo de otros milagros. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se acercó y se arrodilló delante del Señor. Dijo el hombre: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Ese hombre tenía fe, porque él le dijo: si tú quieres sanarme, puedes dejarme limpio. Él fue porque él quería ser sanado. Él tenía esa fe. Por medio de la fe llevan, la fe, la confianza, el confiar en Dios. Todo, para el milagro. Todo va uno de la mano de la otra. Los dos van de la mano, en otras palabras. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero. Jesús dijo: sí, quiero. Dijo: queda sano. Al instante la lepra desapareció. Y Jesús le dijo: no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Y lo que quiero decir, cuando una persona en ese tiempo tenía lepra, era crítico, porque el pueblo de Israel sacaba a las personas, ellos iban a vivir a una comunidad o en una cueva de leprosos, Y es como el cáncer, estás lleno de cosas y es bien duro. Las personas que estaban llenos y en otros países también existe la lepra y eso se contagia y todo. Es increíble cómo Jesús en esos tiempos, que en su amor, en la compasión de Dios, él sanó a esa persona. La lepra, al igual que el SIDA, en la actualidad era una enfermedad aterradora porque no había cura conocida. En el tiempo de Jesús, la palabra se utilizaba para una variedad de enfermedades y algunas de ellas eran contagiosas. Si una persona contraía la enfermedad después de ser examinada por un sacerdote, era declarada leprosa. Entonces era expulsada de su hogar y ciudad y era enviada a vivir en una comunidad con otros leprosos hasta que se recuperara o hasta que se muriera. Y esto no está aquí en Moisés. Miriam, porque ella habló de Moisés, lo que no tenía que hablar, estuvo unos días con lepra, le dio lepra. Y después se recuperó porque Moisés oró por ella y eso es otro ejemplo y eso está en Génesis. En otras palabras,
Es bien duro. Uno no se puede imaginar. Solamente lo que quiero decir es la compasión que Dios tiene. Es hermosa. Jesús extendió a mano al leproso y lo sanó. Solo el toque sanador de Cristo puede milagrosamente quitar nuestros pecados y restaurarnos para que podamos vivir a plenitud. Los milagros de Jesús tienen respaldo de haber sido contados por 4 hombres desde 4 puntos de vista diferentes. Los detalles, las precisiones y hasta las pequeñas contradicciones hacen que incluso que los expertos en criminalística digan que estos hombres dijeron la verdad sobre todo lo que vieron. Y si nos ponemos a ver el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son las 4 versiones en que se hablan de los milagros de Jesús. En otras palabras, se habla la misma historia, pero en diferentes puntos de vista. Pero hay más de la profecía de su nacimiento. Han hallado escritos en regiones remotísimas como el más grande de los profetas que pisaron la tierra. Los trascendentes de Jesús fue un mensaje de salvación para todo aquel que crea, además del discurso de amor por el prójimo que sostiene a la civilización actual. Pero a su paso, por lo que apenas Jesús, se dice ahí, y fue un chequier, 100 kilómetros que recorrió, él hizo milagros que nadie, que uno no va a poder olvidar jamás, porque esos milagros están en la Biblia. Recorrió 100 kilómetros en Israel. Mateo 5:10. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en la cama, paralizado y con terribles dolores. Y número 7. Y Jesús dijo: iré a sanarlo, dijo Jesús. Número 8. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. El número 9. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis superiores y tengo la autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, o venga y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigían a los que seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Este oficial era Cornelio. Y lo que más le impactó a Jesús fue que Cornelio tuvo fe y él no era judío, él era un gentil, él era un romano. Los judíos no se llevaban en ese tiempo con los romanos, pero él tuvo fe y su sirviente fue sanado. El oficial romano, también llamado un centurión, que era un líder romano que ejercitó 100 soldados bajo su mando. La fe genuina de ese hombre maravilló a Jesús. La fe de este soldado gentil puso en vergüenza la piedad alardosa de muchos de los líderes religiosos judíos. Dios trabaja por medio de la fe. Y como yo dije tempranamente, la fe y la confianza en Dios van tomadas una de la mano para que los milagros se lleven a cabo. La fe y la confianza. Es muy importante. También hay otras como el ayuno, para sacar espíritus, demonios, Los espíritus, demonios. Los milagros de Jesús son los que son hechos sobrenaturales que se atribuyen a Jesucristo en el curso de su vida terrenal y que han sido recogidos en los evangelios canónicos. Estos milagros se pueden clasificar en 4 grupos. Estos evangelios son las curaciones,
exorcismo, cuando estamos hablando de exorcismo, estamos hablando de la liberación. La resurrección de los muertos y el control sobre la naturaleza. Y aquí hay unos puntos que quería explicar. Esto lo encontré como parte de un artículo porque estudié un poquito más. Y esto dice, el primero dice, el lenguaje de Dios que podemos ver. El número 2, la naturaleza habla de la gloria de Dios para los ojos despiertos que no están nublados por la rutina. Toda la creación es un canto de alabanza al Creador que pregona. Él nos ha hecho. Dios habla en Jesús con tantos milagros que al cabo de 3 años, porque Jesús tuvo un ministerio de 3 años antes de ir al cielo, casi se acostumbran a esa grandeza. Todos los milagros de Jesús son para el bien. Nunca realizan ningún milagro para castigar o hacer caer el fuego del cielo sobre los injustos o los malhechores. Los que observan ven el dedo de Dios que señala. Los ciegos se llenan de la alegría al ver, porque Dios hizo milagros. Jesús hizo el milagro al ellos poder ver. Los paralíticos saltan de gozo y los leprosos entrenan nueva convivencia porque ellos quedan limpios. La importancia de la fe, y este es otro punto, la importancia de la fe. Una de las características fundamentales de los milagros es la importancia de la fe. Jesús exige la fe para que se realice el prodigio. Tanto es así que la fe provoca milagros y la falta de fe los hace imposibles. Si no tenemos fe y no confiamos en el Señor, el milagro no se da. Tenemos que confiar en el Señor y tenemos que tener fe. Hay momentos que nos preguntamos, pero Dios está con nosotros. Siempre está con nosotros. Los evangelistas no narran los milagros para demostrar que Jesús fue un milagrero, o para mostrar su poder, o para maravillar a la gente. Clasificación. Según las interpretaciones que se ha dado a los evangelios, la clasificación de los milagros se puede dividir en 3 o 4. En la primera clasificación se divide en milagros de curaciones. Cuando estamos hablando de curaciones es sanidad. Cuando las personas Dios sana a las personas. La otra son aquellos signos en los que Jesús devuelve el equilibrio y la normalidad tanto espiritual como física. Él nos sana físicamente y emocionalmente. Los de la naturaleza son aquellos milagros en los que Jesús va en contra de las leyes implantadas de las cuales no nos podemos librar. Estamos hablando de lo sobrenatural, lo supernatural. ¿Qué podemos decir? Ejemplo de esto fue, Jesús puede caminar sobre el agua. Cuando Jesús caminó sobre el agua y le dijo a Pedro que caminara sobre el agua, y eso está en el libro de Mateos, calmar las tempestades, multiplicar y transformar elementos. Los milagros de resurrecciones, que son aquellos signos en los cuales Jesús vuelve a la vida a las personas que por diversas situaciones se lo habían pedido. Un ejemplo fue Lázaro. Otro ejemplo fue el hijo de, Ana, el hijo de Ana. Fue de las personas que fueron resucitadas. Algunos milagros convierte el agua en vino, y eso lo puedes ver en uno de los libros de la Biblia. En su primer milagro registrado ocurrió en el área de Canaán de Galilea. Jesús convierte el agua en vino durante una fiesta de bodas, después que al anfitrión se le terminó inesperadamente, y eso lo vas a encontrar en Juan, si lees Juan 2, 6 al 11, ahí lo encuentras. La pesca milagrosa después de una noche de pesca infructuosa en el mar de Galilea, Pedro recibe una orden de Jesús, echar la red hacia el mar. En otras palabras, y donde habían muchos peces en el agua, se rompió la red completa.
Y eso lo puedes encontrar la referencia es en Lucas 5, 4 al 9. Otro ejemplo es cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Jesús demuestra que él tiene poder para levantar a los muertos y traerlos de nuevo a la vida. Alimentación, cuando él alimentó a 5,000 personas, cuando alimentó a 5,000 personas y a esas multitudes. Y al alimentar esas multitudes, las personas aceptaron al Señor, las personas fueron salvas para el reino de Dios. Estamos hablando, como estamos diciendo ahora en estos momentos, en esta generación. Nosotros vamos a las calles, vamos a ministrar a las almas, ministramos la palabra de Dios, porque eso fue la asignación de Dios, ministrar a las almas para que se conviertan al Señor. Y cuando esas personas se convierten al Señor, entonces son equipados para ellos hacer lo mismo y así siguiendo hasta que llegue la segunda venida de Jesucristo. Ay, a mí sí. Estoy tratando de... Sí, fuego. Fuego. Si pinchas encima de los milagros de Jesús, podrás ver las historias animadas del Nuevo Testamento, los milagros de Jesús. Esto es una referencia que encontré también sobre los milagros de Jesús. Y Dios me dio una palabra, que esa es la palabra de la semana, y siempre la pongo, de esta semana, lo que está en amarillo. Dios me dio, y esto fue una visión, que cuando yo estaba en el piso este fin de semana, el domingo, en el servicio ahí, Dios me dio una visión en el trono del cielo. En la mañana de las 11 de la mañana, cuando estaba adorando y alabando al Señor. La interpretación y revelación es esta. Ven a mi trono. Ahí encontrarás los milagros de que tanto les he hablado. En esta dispensación de tiempo, muchos milagros tomarán lugar cuando menos tú te lo esperes. Ten fe como nunca. Ahí está la confianza y esperanza que encontrarás en mí. Entonces aquí vuelvo explicando la visión. Pude ver unas escaleras y subía hacia donde Jesús se sentaba. Era una lumbre. Y vi muchos ángeles y ancianos con túnicas blancas. Y veía cómo sanaban y milagros pasaban en el trono de Dios en el cielo. También pude ver otra área donde descansaba en sus manos y nos llenaba de su amor. Y no pararé hasta que complete mi propósito. Muchas almas perdidas esperan respuestas a muchas preguntas de lo que está pasando. He mandado a mis mensajeros a llevar la buena noticia a muchos lugares en América y otras naciones. Mi gloria transformará a todos y tu vida cambiará de repente. Muchas señales, maravillas y milagros les esperan. Invita a mi Espíritu Santo y llénate de mis ríos de agua vivas. Purifícate con mis aguas y siente el aroma que hay en este manantial. Entonces fui llevada a otras áreas y pude ver un ángel con un pelo blanco. Y eso es lo que más me impactó. Un ángel con un pelo blanco y el pelo estaba recogido. Dando mucho amor a unas almas en el lugar escondido del que Dios nos ha dado. Ven a la montaña. Entonces vi una montaña. Ven a la montaña en lo alto. Alaba y adora ahí. Están las herramientas de batalla para derribar al enemigo. La victoria ha sido ganada. No desconfíes. Solo dame tu problema y sigue hacia adelante. Hay mucho trabajo por hacer y pocos obreros. Ora sin cesar para que haya más obreros en los campos.
Los amo hasta el fin. Y ahí parte de la profecía fue visión y la otra parte fue la interpretación de la visión. Al mismo tiempo fueron dos, visión y la interpretación de esa visión y las cosas que pude ver cuando estaba en el piso. Fui al lugar y cuando vine estaba como que se ve mucho. Y Dios en eso me dio Mateo 8:1-4, que ya lo leímos. Eso esto aplica a los milagros y lo que Él va a hacer. ¿Qué más puedo decir? Que esta es solamente la primera parte. Hay una segunda parte que se enseñará la semana que viene. Hay una segunda parte. Porque cuando Dios le habló a Nancy, había un artículo y me gustaría la semana que viene el artículo discutirlo más a fondo y lo que el Señor me diga durante la semana. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Espíritu Santo, me humillo a ti. Señor, no hay nadie como tú. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy gracias, mi Dios.